El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Estamos muy contentos de estar esta noche con ustedes. Hoy me tocó a mí estoy aquí al lado de mi esposo y acompañada con unas 3 jóvenes de nuestra iglesia del Templo Sinaí. Estamos muy contentos de estar aquí. Ellas están dispuestas a compartir con nosotros algo de la palabra del Señor. Buenas noches, mi nombre es Nereida Alonso, que el Señor les bendiga. Soy Ana Ruiz, el Señor les bendiga. Y mi nombre es Daniela Uriarte. Bueno, muchas gracias por presentarse. Solo algo que no va a salir al aire, que quiero que hagamos una pequeña oración. Ustedes saben que tenemos un pequeño ministerio que ha sido de mucha bendición, el Buen Samaritano, pero hoy, yendo hacia allá, al Buen Samaritano, unos jóvenes sufrieron un pequeño percance. Quiero que con nuestros oyentes y con aquí en la cabina, que oremos por Javes Cortés. ¿Sí? Señor, estamos dando gracias por la voluntad que ha habido en tantos hermanos, jóvenes, señoritas, niños incluso, por servirte, Señor, y por servir a los necesitados. Y, Señor, hay pruebas, hay luchas, hay pequeñas pruebas para nuestra fe y para nuestra dedicación. Y yo te suplico, Señor, que Javes en este momento reciba tu gracia. Gracias, Señor, por su vida y porque Él quiere seguirte sirviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, jovencitas. Gracias, hermano. En esta noche queremos compartirles de ciertas vidas de mujeres en la Biblia que nos dan mensajes de los cuales podemos aprender. Algo que queremos hacer notar es que nuestras convicciones son súper importantes para nosotros, y así lo marcaron y nos mostraron estas vidas de estas 3 mujeres de las cuales vamos a hablar. Podemos tener convicciones fundadas para bien o convicciones que han sido mal fundadas, no basadas en verdad. Debemos tener cuidado de lo que estamos convencidos, en qué o en quién está puesta nuestra confianza y nuestra fe. Así es. Vemos que el diccionario define convicción como una creencia fija o fuerte. Las convicciones son mucho más que eso, ¿sí? Son valores, son compromisos y motivaciones. Una creencia es algo sobre lo cual se discutirá. Una convicción es algo por lo que llegaremos a morir. Nuestra convicción determina nuestra conducta, nos motivan a adoptar una postura y a actuar conforme a nuestros valores. Sí, y en la caminata cristiana nos lleva siempre a lugares en donde nuestras convicciones van a ser probadas. ¿Y cómo vamos a responder ante estas situaciones que enfrentemos? ¿Qué vamos a hacer? Nuestra meta es que podamos permanecer firmes en lo que Dios realmente ha implantado en nuestro corazón por su Espíritu, y que eso nos lleve a poder terminar la caminata llegando a la meta, que es ser conformados a la imagen de Cristo, ser llenos de lo que Él es, de su carácter, es decir, poder dar a luz su vida. Qué importantes las convicciones. Estas nos rigen y nos ayudan a marcar nuestra vida, ¿verdad? Así es. Así es que es un tema muy interesante, muy importante, que queremos que todos nos pongan mucha atención y que abramos nuestra mente y nuestro corazón para recibir un mensaje de la palabra de Dios para nuestra vida. Sí, y para mostrarnos esto, hablaremos de 3 mujeres en la Biblia que nos muestran convicciones firmes, pero diferentes. Cada una tiene un mensaje que nos habla a nuestras vidas y nos da algo que aprender, ya sea para hombres o para mujeres. Así es, Ana. Muchas gracias. Vamos a empezar esta noche hablando acerca de la mujer de Lot. Esta mujer es mencionada por primera vez en Génesis 19:15. Ana, no sé si nos quieras apoyar con la lectura. Sí, Nere dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí,
para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Sí, como vemos aquí, esta mujer pues no es mencionada por su nombre, y el hecho de que no se mencione el nombre de ella, ¿verdad? Pues nos dice algo, ¿verdad? Nos dice que no merece ser recordada. Es como cuando en otra ocasión la Biblia menciona un fulano, porque sus acciones no merecen que su nombre sea recordado. Sí, nos referimos a cuando dice en el libro de Ruth, habla acerca de un fulano, menciona porque Ruth debía de levantar una descendencia. Conforme a la ley de Israel, algún familiar, cuando moría un pariente, algún familiar, levantaba una descendencia para esa persona que había muerto. Y en este caso un hombre no quiso hacerlo, y en la Biblia solo se menciona como un fulano, ni siquiera dijo su nombre, porque por sus acciones, como él no quiso perpetuar el nombre de su pariente, su nombre ni siquiera fue mencionado en la Biblia. Pero miren, es interesante cómo incluso en las genealogías aparecen nombres al parecer insignificantes, Ajá. pero sí están registrados esos nombres. Por Entonces, lo que ustedes están diciendo tan importante, ¿por qué no aparece el nombre de esa mujer de Lot? Siempre solo se menciona así, la mujer La de mujer de Lot. Es más, en el Nuevo Testamento así la menciona. Ajá. Acordaos de la mujer de Lot. Así es. ¿Por qué no aparece su nombre? Creo que es algo que ustedes quieren hacernos ver. Exacto. Así es. Esta mujer pues es conocida, bien conocida en la Biblia por haberse convertido en columna de sal, ¿sí? Esto lo vemos en Génesis 19:26. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal, ¿sí? Vemos que esta mujer, al igual que su familia, vivía en Sodoma. Sodoma pues era una ciudad muy próspera. Esto lo vemos en Génesis 13:10. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Pero vemos, sí, que como era una ciudad muy próspera, pues también era una ciudad con personas malas y pecadoras. Esto se encuentra en Génesis 13:13. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y aquí vemos que ella miró atrás cuando ya los ángeles la habían sacado de la ciudad. Y vemos que la Biblia pues no nos dice exactamente por qué ella volteó atrás, pero podemos pensar que ella volteó atrás porque seguramente dejó allí más hijos. Sí, ¿y por qué decimos eso de que cómo sabemos que ella tenía más hijos? Lo decimos porque cuando los ángeles fueron y la gente del pueblo les quiso atacar para abusar de ellos, los ángeles los cegaron y ellos les dijeron a Lot, en Génesis 19:12 vemos que dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Aquí vemos que se menciona y tus hijos. Él tenía hijos, pero ¿por qué no salieron esos hijos de Lot de Sodoma? En el 19:4, en Génesis 19:4 vemos que dice, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, cada varón de Sodoma, o sea, todos los hijos de Lot estaban incluidos ahí. Todos ellos querían abusar de los ángeles, y ese fue el fruto de la comunidad que Lot y su familia habían escogido. Sus hijos se hicieron parte de esa perversión que había en Sodoma, eran pues homosexuales. Así es, ¿verdad? ¿Y qué deja esto? ¿Qué lección podemos aprender de esto, verdad? Pues esto va para las mamás, que una madre cristiana no debe de retroceder en su caminata con el Señor por el hecho de tener hijos que no se han convertido pues al Señor. Ellas pues deben de permanecer fieles al Señor y dejar que Él haga su obra en ellos. Sí, o a veces hay madres que pues sus hijos sí han seguido al Señor de niños porque su mamá se los inculcó, pero llega un momento en que ellos deciden apartarse, pero que eso no las desanime a ellas para abandonar a lo que el Señor las ha llamado.
y permanezcan fieles en la búsqueda del Señor, ¿verdad? Y es interesante porque el tema es convicciones, ¿verdad? Así es. es. Así es. Vemos en el caso de la mujer de Lot que sus intereses, su corazón, sus deseos y toda su alma seguían ahí, a pesar de que su cuerpo ya lo habían sacado los ángeles de esa ciudad. Y gracias a eso, en consecuencia de eso, por haber mirado a Dios atrás, el Señor la transformó en una columna de sal y nos dejó eso como una advertencia y un ejemplo para nosotros. Sí, Dani, y vemos que también Sodoma nos habla o es un ejemplo de lo que es el mundo y su influencia negativa en nuestras vidas, como lo fue en la vida de esta mujer y de su familia, y cómo debemos seguir las pisadas de Cristo y no las de nuestra familia, porque muchas veces ellos no van a permanecer en el camino del Señor. Así es, Ana, y lo que es claro, ¿verdad? Lo que podemos ver o lo que nos deja esta mujer es que ella creía que en ese lugar se encontraba todo lo que podía ser bueno para ella, pues ni aún era un consuelo el tener junto a ella a sus 2 hijas y a su esposo, ¿sí? Esto no fue suficiente para quitar el deseo en ella de volver a esa tierra. Sí, Nere, pues la mujer de Lot obviamente terminó en columna de sal por desobedecer a las órdenes de los ángeles, que fueron muy claras y precisas, como dice Génesis 19:17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Así es, ya la advertencia estaba, ya les habían advertido que si volteaban hacia atrás, pues iban a perecer, pero ¿qué llevó a esta mujer a desobedecer esas órdenes tan precisas? Pues fue la convicción de que fuera de ahí, o sea, fuera de Sodoma, no había nada mejor ni nada bueno para ella. Pero lo que podemos ver claramente es que para ella no trajo nada bueno, pues en ella pues produjo muerte y en sus hijas dejó una influencia negativa que pues llevó a dar a luz al pecado al cometer incesto con su padre. Bueno, esta historia no la vamos a leer, pero la vemos en Génesis 19 del 31 al 38. Sí, yo estaba pensando qué historia tan triste. Qué terrible. Sí, como para, dice uno, cómo están estas historias registradas en la Biblia, pero son advertencias, estas son realidades que va a producir tus convicciones. ¿En dónde están tus convicciones? ¿En el camino del Señor o amas este mundo más que al Señor? ¿Qué advertencia tan cruda, tan dura, pero real? Y la ¿verdad? Influencia, ¿verdad?, de las personas de las que estaban rodeados, o sea, También. sus amistades, cómo fue Uh-huh. transformando su manera de pensar, como Poco las a poco. hijas de Lot, llegar a ser eso tan depravado, pues Uh-huh. fuera de todo lo natural. Sí. Querer tener un hijo de su padre, hacer todo lo que hicieron para que el padre tuviera que ver con ellas y tener un hijo de él, qué perverso, ¿no? Qué perverso. Así es, tenían ya una mente retorcida, ¿verdad? Las hijas de Lot, pero bueno, vemos que fue a causa de la influencia de los hombres y mujeres de Sodoma. ¿Y qué sacamos de esto? Pues de aquí la importancia de nuestras convicciones. ¿En quién están puestas? Están puestas en nuestro trabajo, en el dinero, en que tenemos muy buena salud, en que somos muy inteligentes o que somos muy capaces. En otras palabras, ¿está puesta nuestras convicciones o creemos que el mundo nos va a dar esto o nuestra fe o nuestras convicciones están puestas en el Señor? Sí, Nere, y aparte vemos cómo es a la mujer de Lot, la menciona en Lucas 17, como comentó el hermano José, dice que el Señor la usa como una advertencia para sus discípulos. Les dice, acordaos de la mujer de Lot. Esto hablando en el contexto del tiempo de su venida. Y nosotros debemos tomar en cuenta esa advertencia, porque todos los salvos, toda la persona cristiana va a enfrentar la posibilidad de ser avergonzados cuando el Señor venga. Y quedaremos como una vergüenza, así como quedó ella, porque ella por sus fallas quedó convertida en una columna de sal. Nosotros no queremos quedar así, convertidos en una columna de sal, es un tipo, ¿verdad? Convertirnos así para quedar como una vergüenza. Que Dios nos libre del amor por las cosas de este mundo. Fue como un monumento, ¿verdad? Ajá. Un recuerdo Quedó. constante a sus convicciones, ¿verdad? Lo que ella amó a este mundo. Así es. Así es. Y esto pues nos lleva a hablar de otra mujer. Pues Dani nos va a hablar de ella, ¿verdad? Sí, yo les voy a platicar acerca de Rahab.
En el caso de ella, su nombre siempre viene acompañado de su profesión en la Biblia, la ramera, una mujer cananea que vivió en Jericó, cuando el pueblo de Dios iba a poseer la tierra después de 40 años en el desierto. Ella había escuchado acerca del Dios de Israel y todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo habían sido librados de Egipto. Y ella tenía el anhelo de conocer a ese Dios de Israel del cual había escuchado. Ella supo, al escucharse esas historias de que había abierto el Mar Rojo, sobre las plagas, y sabía que ese era un Dios real y era un Dios que ella necesitaba. Ella creyó y quería en eso que ellos tenían, y gracias a eso estuvo dispuesta a hacer todo para tener esa vida. Y hizo lo que hizo, escondió a los hombres espías, hombres que habían ido a verificar cómo estaba la tierra para poder atacarla, y ella los protegió y arriesgó su vida al hacerlo porque fueron a buscar esos espías. Ella tuvo tal convicción, la fe de lo que ellos tenían en Dios, que se arriesgó y gracias a eso salvó no solo su vida, sino la vida de su familia entera. Porque así es la fe. La fe genuina te lleva a actuar. Todo Jericó había escuchado de las proezas de Dios, las proezas que Dios había hecho con su pueblo, como vemos en el siguiente verso. Solo antes de que sigan con ese versículo, Ana, es impresionante cómo están ustedes examinando convicciones, pero diametralmente opuestas. Ajá. La mujer de Lot supuestamente provenía de un linaje que conocía a Dios o que debía tener relación con Dios. Y su esposo justo. Un justo, el Nuevo Testamento llama el justo Lot. Ajá. Pero Rahab, ella no provenía de un trasfondo que tuviera fe en Dios. No. No obstante, en el momento en que todo Jericó estaba oyendo de lo que Dios estaba haciendo, ahí ella fue expuesta al mensaje del poder de Dios. Todos se atemorizaron, pero solo ella respondió y actuó. Pero qué lindo, qué contraste más Qué impresionante, pero se puede responder aunque no hayan tenido un inicio, por decirlo así, cristiano o espiritual. Pero adelante, Ana, perdón que te interrumpí. Sí, Ana, si nos puedes ayudar a leer Josué 2, 9 al 11. Claro que sí, Dani. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Sí, aquí vemos que ella dice, yo sé, y después ya habla en plural refiriéndose a todo el pueblo y a ella también. Y en el verso 9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Todos en Jericó habían escuchado lo mismo, pero ella actuó en base a eso. Lo que Rahab creía y lo que creía el resto del pueblo era muy similar, pero hubo una diferencia. Ella actuó en base a lo que creyó y se puso del lado correcto. Sí, Dani, vemos que todo Jericó había escuchado del Dios de Israel, mas solo en ella hubo ese clamor de conocerlo. Sí, ella asegura, Jehová su Dios es Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo. Eso lo vemos en Josué 2:11. Los informes que ella había escuchado, eso a ella le bastaron para entender que el Dios de Israel merecía toda su confianza, así que decidió poner su fe en él. No había dudas en su mente, Jehová le iba a dar la victoria al pueblo de Israel, así lo que ella hizo fue hablar con los espías y rogarles misericordia, pedirles que les perdonaran su vida a ella y a toda su familia. Los espías aceptaron, pero con una condición. Ella tenía que guardar el secreto, esconder a los espías y colgar un cordón rojo escarlata de su ventana sobre la muralla de la ciudad. De este modo, los soldados, al ir a atacar al pueblo de Jericó, iban a protegerla y no iban a atacar a su casa. En el caso de Rahab, vemos que nos enseña una verdad fundamental sobre la fe. Como vemos en la Biblia, en Romanos 10:17,
la fe viene por el oír. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Rahab oyó informes confiables sobre el poder de Dios y la justicia de Jehová, lo cual la llevó a ejercer esa fe y confiar en él. Nosotros tenemos muchísimo más información, tantas cosas que toda la Biblia y personas que nos han hablado de él en nuestra iglesia y nosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué nos va a impulsar todo esto que hemos recibido y todo lo que hemos visto aún en nuestras propias vidas? ¿Nos impulsará a poner nuestra fe en él? Sí, vamos a un corte y vamos a continuar con este tema de Rahab. Ok. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx. Qué himno más precioso y que habla acerca de estas convicciones y describiendo qué pasa con una persona. En este caso estamos viendo a mujeres
cuando conocen a Cristo. Y ahorita han estado estudiando ustedes la vida de Rahab. Nos quedamos a medias y yo creo que, Ana, tú podías seguir describiendo un poquito acerca de Rahab, por favor. Sí, claro que sí, hermano. Vemos que Rahab tenía 3 desventajas. Ella era cananea de Jericó. Esta ciudad era de las ciudades destinadas por Dios para la destrucción, como dice Deuteronomio 13:15. Irremisiblemente destruirás todo a filo de espada. Fue rescatada de la ciudad de destrucción, donde todos serían eliminados. La fe la hizo ser rescatada de la muerte segura. Esa barrera fue destruida. La otra desventaja que tenía Rahab es que era mujer. Ella era indefensa y vulnerable. Somos el vaso más frágil, no lo podemos negar. Es algo real. Somos más vulnerables, como dice 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vaso más frágil, más que el varón. Y la otra desventaja que vemos que tenía Rahab era su profesión, algo degradante. Quizá llegó a eso porque no tenía cómo mantener a su familia. Eso nos deja ver que ninguno de nosotros pasa desapercibido para Dios, no importa lo bajo que hayamos caído. Él no está lejos para ninguno de nosotros. Como dice Hechos 17:27, Dios está cerca, listo para dar esperanza a quienes confían en Él. Así es, Dani y Ana. Sí, aquí lo que podemos ver es cómo el brazo de Jehová se extendió a ella por su fe, ¿sí? Y fue sentada en lugar de príncipes, y llegó a ser madre de Israel. Así, el brazo de Jehová se extiende sobre aquellos que tienen una fe verdadera y genuina. Y así como Rahab llegó a dar la luz de la vida del Mesías, ese es nuestro anhelo y el propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que Él anhela en nosotros es que seamos conformados a su carácter y podamos a dar a luz su vida. Sí, como dices, Dani, solo hay 4 mujeres del Antiguo Testamento que son mencionadas en el linaje de Cristo. Estas son Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Si lo quieren buscar, está en Mateo 1. Sí, vemos que es importante el hecho de que se mencione su nombre, como lo veníamos platicando. El que se mencione o no se mencione el nombre es de suma importancia. Y en las genealogías normalmente solo se mencionaba el nombre del varón, pero en el caso de la genealogía de Cristo, de Jesucristo, se mencionan estas 4 mujeres porque tienen un mensaje. Así es, sí, porque Rahab, pues de ser una ramera, sufrió una transformación increíble, ¿verdad? Ella dejó atrás su vida y llegó a ser parte del olivo, tanto así que se casó con un príncipe de Israel y dio a luz la vida de Cristo. Así es, su vida nos muestra cómo el Señor levanta del muladar al pobre y lo hace sentar entre príncipes. Ese es el testimonio de la vida de Rahab. Así el Señor levanta el muladar para hacernos sentar en el trono con Él. Y el Señor no está buscando a gente talentosa e inteligente para que gobiernen en su reino, sino a personas como Rahab, quebrantadas, vacías, sin esperanza, que aborrecen lo que son y lo que hacen, con un clamor de ser cambiados para conocer al Dios de Israel. Amén. Sí, Dani, vemos que siempre que Rahab es mencionada en la Biblia, viene acompañada de la ramera. Sabemos que nada en la Biblia está escrito por casualidad. Este es un énfasis del Espíritu Santo. Él quiere hacer acerca de Rahab. Quiere hacernos ver cómo el Señor puede tomar a una persona como Rahab y no solo salvarla de sus pecados, sino levantarla de ese pozo, de ese muladar, y hacerla sentar con príncipes. Sí, a pesar de todo su pasado, ella se rindió al Señor de todo corazón. Cristo en nosotros, quien es la esperanza de gloria, está disponible para cualquier persona, no importa de dónde salgamos. No se trata de lo que somos o lo que hayamos sido, sino el clamor que hay en nuestro corazón y actuar en base a lo que hemos escuchado y creído. Sí, Dani, vemos que pues el Dios de Israel, el Dios de Jacob, que toma lo torcido y lo que no es para glorificar su nombre. Dios se especializa en tomar esta clase de vasos. Sí, Nere, y el problema no se trata de cuántos o qué tan graves sean nuestros pecados, sino rendirse con arrepentimiento genuino. La vida de Rahab muestra que todos sin excepción podemos ser parte del plan de Dios. El único obstáculo es nuestro corazón duro. Lo que Él espera es que vengamos delante de Él.
Sí vemos que la fe de esta mujer la movió a actuar. Tal como dice la Biblia, ella fue declarada justa por sus obras. Eso lo podemos ver en Santiago 2:25. Dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque ahí vemos que la fe sin obras está muerta, porque la fe nos lleva a actuar. Como Rahab creyó en el Dios de Israel y ella actuó en base a eso. Sin duda, Rahab es un ejemplo de fe digno de imitar. Y ahora queremos platicarles acerca de otra mujer. Ana nos va a platicar acerca de ella. Sí, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Su historia comienza con un viaje que emprendieron a Silo para adorar a Dios. Ella, su esposo Elcana y la otra mujer de su esposo, Penina, y los hijos de ellos. Sí, pero fíjate, Ana, algo bien importante que podemos ver en este tiempo, sí, es que no se manifestaba la presencia del Señor, como lo vemos en Primera de Samuel 3:1. Dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. O sea, no se manifestaba la presencia de Dios en esa época, y aún así, pues Elcana tenía la convicción de ir a buscar a Jehová cada año con toda su familia. Sí, así es. A pesar de que la palabra de Dios no se estaba moviendo, ellos permanecieron firmes en su búsqueda. Sí, vemos lo que sucedía cada año que iban al templo. En 1 Samuel 1:4-6, vemos, y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Sí, pues vemos que Ana estaba muy triste porque no podía tener hijos, como dices, Dani. Y es que debemos de entender la situación por la que ella pasaba, era muy difícil, porque en esos tiempos y en su cultura, ser estéril era fuente de amargo dolor, pues los hijos permitían que el nombre de la familia no se perdiera. Por eso, la esterilidad se consideraba algo que causaba gran deshonra y vergüenza. Además de todo, Penina la irritaba más, aún viendo cómo Elcana le daba una parte escogida, porque la amaba a pesar de su esterilidad. En esto vemos reflejado el amor de Dios para con los estériles, porque el Señor permite en estos momentos de esterilidad. Elcana amaba más a Ana que a Penina, y le daba una doble porción, seguramente tratando de que no se sintiera mal a la hora de ir al templo, mientras la otra ofrecía por todos sus hijos. Pero Penina se encargaba de hacerle duro ese tiempo, que debía ser de la búsqueda del Señor. Miren, es interesante lo que están mencionando, porque están hablando de que estas mujeres, estas dos en particular, Ana tenía un problema, por decirlo así, un estigma, la esterilidad. Rahab venía con un estigma, la ramera. Y aparte, pues que no era del pueblo. Ah, sí, las que mencionabas 3 desventajas, ¿verdad, Ana? Pero la verdad es que así nos presentamos nosotros delante del Señor, con todo tipo de bagaje, de cosas negativas en contra nuestra. Pero estas mujeres nos dan un ejemplo de qué es lo que debemos hacer en medio de tener vidas conflictivas, vidas con grandes problemas y debilidades. Daniela, ¿qué más puedes decirnos de esto que están viendo de Ana, Penina? ¿Qué puedes explicarnos? Sí, pues como vemos, ella, aparte de toda su situación, de que ya se sentía súper mal por ser estéril y el dolor que eso le causaba, como yo creo que a la mayoría de las mujeres nos dolería no poder tener hijos, y viendo ahí como que había una competencia, pues ella se sentía muy afligida y humillada, pero aparte de todo, Penina se burlaba de ella y la hacía sentir mal, pero vemos como Elcana quería compensarla, ¿verdad? Ella sabía que ella se sentía mal y le daba una doble porción de lo que le iba a dar, pero lo que les correspondía, pero eso hizo que Ana se sintiera mal, pero ella acudió al Señor. Así es, ¿verdad?
Y bueno, aquí como vemos en la vida de Ana y con Penina, pues Penina hacía que todo esto, ¿verdad?, de burlarse de ella y todo, lo hacía con la intención, ¿verdad?, de hacerla sentir mal. Y pues quizás también a nosotros nos toquen así personas incómodas, ¿verdad?, también en nuestra vida, que a lo mejor a veces no lo hacen con la intención, pero sí a veces nos hacen sentir mal, a veces con algunas preguntas, ¿verdad?, incómodas. Pero así como Ana no permitió, ¿verdad?, que esto le estorbara en la búsqueda del Señor, así también nosotros, ¿verdad? No debemos de permitir que estas situaciones nos alejen del Señor, sino todo lo contrario, así como Ana, ella se refugió en el Señor, así también nosotros nos debemos de refugiar en Él. Sí, Nere, y vemos que la Biblia dice en 1 Samuel 1:10 que ella llegó a tener amargura de alma en su corazón y oró a Jehová y lloró abundantemente. Solo se menciona 2 veces en la Biblia este tipo de amargura. En el versículo que acabamos de leer y en 1 Samuel 36. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Vemos que tanto ella como David se fortalecieron en Dios en el momento en el que se manifestó la prueba. Ellos voltearon a ver a Dios. Todos los cristianos pasamos por experiencias amargas que sirven para demostrar a Dios si le amamos a Él o si amamos más otras cosas. Vemos que Ana, ante el trato tan cruel que recibía, ella acudió a Jehová. Sí, ella lo que hizo ante esa situación y sentirse tan amargada, o no amargada, pero con esa amargura de su alma, ese dolor que tenía, ella lo que hizo fue ir al templo y derramarse delante del Señor, mostrándole lo que sentía. Y así nosotros muchas veces estamos tristes, con problemas, angustiados, cansados, pensando que quizá ya no haya salida para los problemas que tenemos. Pero pues esos problemas son oportunidades que Dios nos da para que acudamos a Él y nos refugiemos en Él. Él está interesado en escuchar lo que hay en nuestro corazón. Obviamente sí quiere que seamos agradecidos y que le demos gracias por las cosas buenas que tenemos, pero también quiere escuchar lo que nos duele, como cualquier padre amoroso que se interesa en saber lo que sentimos. A todo buen padre le interesa saber lo que su hijo está sintiendo, si está pasando por dolor, cuanto más a nuestro Padre Celestial. Es importante que en esos momentos de dolor o angustia acudamos a Él, ya que muchas veces el dolor lo que hace es cegarnos y en lugar de acercarnos, nos desanimamos simplemente y nos apartamos. Como vemos, ella estaba muy cansada y muy triste por su situación. No solo el dolor de no poder tener hijos, sino que aparte Penina estaba ahí acosándola y burlándose de ella. Qué dolor, ¿no? Sí, vemos, Dani, que su dolor era muy grande, pero dice 1 Samuel 1:16, por la multitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Dice que ella habló ahora. Ella ya no podía más con su condición. Necesitaba una intervención de los cielos para su aflicción y derramó su corazón para ello. Podemos ver que el Señor quiere que expresemos lo que sentimos, como decías, Dani, siendo sinceros. Ella se desahogó delante de Dios y dice la Biblia que ya no estuvo más triste. Ella entregó esa angustia, le dejó esa carga al Señor porque sabía que era el único que podía ayudarle. Él puede darnos esa paz en medio de nuestras angustias, aun cuando el problema no haya sido resuelto todavía, como dice en 1 Pedro 5:7. Así es, mira, en 1 Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, Nere, dice, el Señor escuchó su oración y usó a su siervo Elí, la autoridad que tenía Ana en su vida, el sacerdote, para darle una respuesta. Así muchas veces con nosotros Dios usa autoridades para hablarnos, a nuestros líderes, a nuestros padres o a nuestros pastores. Así es, Ana. Fíjate que en 1 Samuel 1:17 dice, Elí respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. ¿Sí? Cuando nos sintamos pues abrumados, ¿verdad?, desanimados, sigamos el ejemplo de Ana y hablemos abiertamente con Jehová acerca de de lo que sentimos. De lo que sentimos, ¿verdad?
vamos a ver cómo nuestra tristeza se transforma en paz, ¿sí? No dejemos que los maltratos, ¿verdad?, de otras personas nos estorben en la búsqueda de nuestro Dios. Y eso, pues, pasa y nos vamos a perder de sus bendiciones, ¿verdad? Porque ya no nos da fuerza para seguir adelante. Sí, Nere, como vemos, Ana creyó y se fue a su casa confiando plenamente en el Señor, y vemos que ella ya no miró atrás, ya no se acordó de su condición. Esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta al creerle al Señor. Algo que también nos muestra Ana es que para ella no fue lo más importante dar a luz a su hijo, sino que puso a Dios en primer lugar y se lo ofreció como nazareo. Ella no iba a vivir con él, ella se lo iba a dar al Señor para que viviera en el templo, y cumplió con su voto, y su esterilidad fue sanada, pues vemos que después tuvo más hijos e hijas. Sí, además podemos ver que el nombre de Ana tiene un significado, significa gracia. Ella recibió gracia para seguir en la búsqueda del Señor a pesar de toda su situación. Ella lloraba, se lamentaba, estaba ayunando porque vemos que no había comido. Ayunaba y lloraba para dar a luz un hijo. Era tanto su anhelo que era por dar a luz un hijo, y ese anhelo es el que el Señor anhela ver en nosotros para poder dar a luz su vida, la vida de Cristo. Es que un clamor profundo se ha forjado en nuestro corazón para dar a luz su vida. Ella recibió la gracia para hacerlo porque amó más al Señor que a sus promesas. Ella tuvo la convicción firme de seguir buscando al Señor a pesar de sus circunstancias, y le amó más a Él, a Dios, que a su propio hijo. Así como vemos en estas mujeres, las convicciones son tan importantes, ¿verdad?, que determinarán cómo vamos a terminar nuestra caminata cristiana en nuestra vida. Continuaremos en un momento, vamos a un pequeño corte y seguiremos escuchando este tema de las convicciones. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
bueno, el haber escuchado y estudiado la vida de estas 3 mujeres en la Biblia nos trajo a la mente esta historia. Sí, esta historia comienza, fue hace casi 200 años. Hace casi 200 años ocurrió un avivamiento en Gales, en el Reino Unido. Como resultado de este avivamiento, muchos misioneros fueron llamados a las misiones extranjeras y muchos de esos misioneros escogieron como lugar de servicio el noreste de India, un lugar mejor descrito como salvaje. Estas tribus eran famosas por grupos de hombres conocidos como cazadores de cabezas. Como señal de sus logros, estos hombres cortaban las cabezas de sus enemigos y las colgaban en sus paredes. A esta tribu salvaje llegaron estos misioneros. Obviamente no fueron bienvenidos por estas tribus, pero aún así ellos sabían que habían sido llamados por Dios y así continuaron compartiendo su fe. Finalmente alcanzaron a una familia que aceptó el Evangelio de Jesucristo. Y este hombre, con su mujer y 2 hijos, eran tan contagiosos acerca de Jesús que estaban empezando a llevar a otros miembros de su tribu a Cristo. El jefe de la tribu se enteró de esa fe y convocó a una reunión tribal. Capturó a la familia y la trajo delante de la tribu y le dijo al hombre: renuncia a Jesucristo como tu Salvador o algo malo te va a suceder. Vamos a matar a tus hijos. Y el hombre, que amaba a sus 2 hijos, los vio, pero sabía que no podía renunciar a Cristo Jesús. Así que les dijo las palabras de este famoso himno: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y los arqueros le dispararon a sus 2 hijos y los mataron. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Con los 2 hijos yacientes frente a ellos, el jefe de la tribu le dijo: te voy a dar una oportunidad más. Renuncia a Cristo o voy a matar a tu esposa. Y el hombre vio a sus hijos, vio a su esposa, a quien amaba mucho, su compañera de la vida, pero él sabía lo que la Escritura dice, que hay que reconocer a Dios, reconocer a Cristo delante de los hombres, y dijo la segunda parte de este himno famoso: aunque nadie venga conmigo, aún así yo seguiré a Cristo, no vuelvo atrás. Y los arqueros mataron a su esposa. Si nadie sigue, yo sigo a Cristo. Si nadie sigue, yo sigo a Cristo. Si nadie sigue, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y ahora, con sus 2 hijos y su mujer muertos en el suelo frente a él, el jefe de la tribu le dijo por última vez: renuncia a Cristo o esta vez te mataremos a ti. Y el hombre, dándose cuenta de que no tenía nada en este mundo, vio hacia el cielo y dijo las últimas líneas de este canto: la cruz ante mí y el mundo atrás, no vuelvo atrás. Furioso, el jefe de la tribu dio la orden y los arqueros mataron al hombre. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y ahora, con el hombre, su mujer y sus 2 hijos muertos, el jefe se quedó mudo contemplando la escena. Él no podía creer lo que sus ojos acababan de ver y se dio cuenta, por la fe de este hombre, que ese Dios debía ser real. Este Jesús, por quien este hombre estaba dispuesto a morir, debía ser real. Y ahí mismo, según las narraciones, ese jefe aceptó a Cristo como su Salvador. Y en las siguientes semanas y meses, el resto de las tribus aceptaron a Cristo como su Salvador.
Todo porque un hombre y su familia estuvieron dispuestos a decir con firmeza: he decidido seguir a Cristo. Aunque nadie me siga, yo voy a seguirlo. La cruz ante mí, he dejado el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si nadie sigue, yo sigo a Cristo. Si nadie sigue, yo sigo a Cristo. Si nadie sigue, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué hermoso este himno, ¿no? Y qué impactante la vida de el ejemplo y el fruto que dio la convicción de este hombre y de su familia también, porque ellos también dieron su vida para dar vida a otros. Sin pensarlo, quizá no lo hicieron con esa intención, simplemente su intención era no rechazar y no negar a Jesucristo como su Salvador. Eso hizo que esa convicción de ese Dios los hiciera sentir a al jefe de esa tribu y a toda esa tribu y las tribus alrededor como era un Dios real y fueron alcanzados. Y también queremos recordar y ver cómo esas vidas de estas tres mujeres que hemos estudiado, cada una tenía una convicción diferente y un trasfondo diferente. Vemos y cómo la esposa de Lot, ¿verdad? Como Nere tenía todas las ventajas, ¿no? Así es, ¿verdad? Vemos que esta mujer pudiéramos pensar que tenía todo para ser una buena mujer y dar en el blanco y llegar a dar la luz de Cristo como lo dio Rahab, como también Ana, ¿verdad? Dio a luz a Samuel, que ella tenía todo porque era una mujer casada, no era ramera como Rahab, eran ricos, familiares de Sara y de Abraham. Su esposo, ¿no? Era un hombre justo, ¿verdad? Porque su tío era un tipazo de Dios. Un padre de la fe, un padre de la fe, ¿verdad? No aprovecharon esa oportunidad de estar cerca de Abraham y sí, prefirieron apartarse por el amor a las cosas de este mundo, habiendo tenido todo eso en sus Así pies. Es, ¿verdad? Y vemos que aún con todas esas ventajas, pues la mujer de Lot no dio en el blanco, ¿verdad? Sus convicciones... Ella miró atrás. Ella miró atrás, volteó atrás y quedó muerta, ¿verdad? Y vemos como Rahab, teniendo todo en contra, pues dio en el blanco y llegó a ser parte, ¿verdad?, del linaje del Señor. Ella fue valiente, ¿verdad?, al ver esa oportunidad, ella la vio y la tomó y dijo, yo quiero seguir a Cristo, ¿verdad? Y ahí vemos también la importancia de un mensaje de que no es cómo empecemos lo importante, sino cómo terminemos, cómo vamos a terminar. Dios nos da oportunidades cada día, ¿no? Cada día que vamos a escoger, seguir adelante en su camino, aunque quizás sea estrecho o duro o con tropiezos, y cómo vamos a responder ante eso. ¿Vamos a seguir adelante o vamos a mirar atrás? Así es. Bueno, pues miren, hermanas, realmente creo que es un mensaje muy importante. Hace un par de años, la hermana Mireya de Valdés, ella compartió un mensaje acerca de cristianos
con convicción. Y gracias a Dios que el Señor puso este tema en sus corazones para que veamos, no solo en la Biblia, sino también en nuestras vidas y también en la historia de la iglesia, como el canto He decidido seguir a Cristo. Necesitamos tener convicciones bien plantadas en nuestros corazones, convicciones para seguir a Cristo y no volver atrás. Así es que Ana, Daniela, Nereida, Mirna y también los músicos y cantantes, que Dios se los pague, que Dios les bendiga. Los esperamos en el próximo programa de jóvenes. Gracias, hermanos. Gracias. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.